Hola Andrés, buenos días. Buenos días, profe. Vamos a esperar unos 10 minutos que lleguen los colegas, tus colegas, para que comencemos, ¿ya? Ok, profe.
Hola chicos, buenos días a todos y a todas. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, hola. Creo que estamos en la hora y hay más de, tenemos 26 alumnos, así que
tenemos más del 50%, así que por lo tanto vamos a comenzar, ¿vale? En la medida que vayan llegando o si alguien por ahí está en la sala de espera, me avisan para admitirlo, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar con lo que habíamos visto cuando se echó a perder este computador y me parece que habíamos comenzado a hablar algo del tejido conjuntivo conectivo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es un tejido, ¿no es cierto?, que proviene del mesénquima. Recuerden cuando nuestras clases de embriología, cuando hablábamos de mesénquima, ¿no es cierto?, de ese tejido que se estaba formando, que estaba debajo de los epitelios y que formaban ya sea la mano, las extremidades, alguna estructura, ¿no es cierto? Y este tejido que va a ser parte de lo que es el relleno, ¿no es cierto?, de un órgano, entonces de allí proviene este tejido conjuntivo. De tal forma que podemos definirlo como el tejido que une órganos y rellena órganos, ¿ya? Entonces, como bien dice allí, tiene funciones generales en todo el organismo, permite la cohesión de los demás elementos estructurales, ¿no es cierto? Es un medio como soporte para los vasos sanguíneos. No, los vasos sanguíneos no están libres en nuestro organismo, ¿no es cierto? Están unidos, ¿no es cierto?, a este tejido conjuntivo para darle consistencia y dirección a ellos también, por supuesto. Entonces, allí es otra de las funciones que está cumpliendo. Y con respecto a la constitución citomorfológica, es decir, las células que lo componen, como también las otras macromoléculas que lo componen, podemos decir que está formado en algunos libros antiguos, habla de que hay 3 tipos de fibras en el conjuntivo. Mencionan las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Hoy día, con la ayuda de la biología molecular, se ve que las fibras reticulares es un tipo de fibra colágena no tan desarrollada, esa es la palabra, no tan desarrollada, no tan evolucionada, no, desarrollada, que luego, ¿no es cierto?, de acuerdo a la función y al lugar donde se encuentra, va a tomar una función específica. Entonces, sabemos hoy día que hay 2 tipos a ver, ¿quién llegó? Paz. 2 tipos de fibras en el conjuntivo, las fibras colágenas y las fibras elásticas, ¿ya? Y bueno, de acuerdo a la concentración de estas fibras, vamos a clasificar los tejidos conjuntivos, como bien dice acá, en laxo o tejido conjuntivo denso. Y luego vamos a aprender dentro de ello uno que es modelado y no modelado, de acuerdo a la dirección que tienen las fibras y concentración dentro de este tejido. Bien, eso es con respecto a las fibras. Pero también hay células en el conjuntivo bastante importante que cada una de ellas, por supuesto, está cumpliendo una función. Entonces, acá en la parte inferior, en el esquema, ahí representa el tejido conjuntivo laxo a mano izquierda y el tejido conjuntivo denso a mano derecha, ¿ya? Esos son los esquemas que podríamos eh, o que representan los 2 tipos de conjuntivo, laxo y denso. Entonces, vamos a comenzar a describir, de acuerdo al esquema, qué es lo que encontramos en estos tejidos conjuntivos. Bien, entonces, ya les hablé de lo que es las fibras colágenas. Son fibras gruesas, ¿no es cierto? Acá, miren acá en la diferencia con respecto a estas otras más delgadas, que son las fibras elásticas. Ahora, desde el punto de vista histoquímico, y es importante que lo sepamos ya, para que después en nuestro laboratorio podamos integrar lo que es este conocimiento con respecto a la muestra. Una característica es que la fibra colágena es histoquímicamente o se comporta, ¿no es cierto?, de una coloración definida frente a la tinción de Van Gieson.
Entonces, esta fibra se colorea de un color amarillento o incluso en algunos casos pasa a ser de un color naranja. Pero en el tejido se ve bastante bien porque es una fibra gruesa. Bien. En cambio, la fibra elástica es una, como ustedes ven, es una fibra, mucho más delgada, es una molécula más delgada y se colorea histoquímicamente con la tinción de orceína y da un color violeta o incluso en algunos casos prácticamente de color negro. También la resorcina fucsina también es una tinción de tipo histoquímica para identificar las fibras elásticas. Entonces, esa característica es importante que ya la tengamos en nuestro conocimiento, ¿vale? Bien. Y luego tenemos los tipos celulares. A ver, me escuchan bien, ¿no? Porque me dice acá que la conexión es inestable. De repente se pega un poquito, pero A ver, espero, voy a cambiar de... a ver, chicos. Em, me esperan un poquitito, un pichito. Mm, ya, espero que ahí funcione mejor. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí últimamente el sistema de conexión está horrible. Bien. Entonces, como les decía, los tipos celulares que vamos a encontrar en este conjuntivo laxo son las células que están acá en el esquema. De la línea sanguínea, linfocitos, monocitos, eosinófilos, ¿ya? Entonces, estos tipos celulares, miren acá, el esquema representa un linfocito. También vamos a encontrar células adiposas, ¿ya? Ya que pueden ser libres o también formando el tejido adiposo. Seguramente también ustedes ya aprendieron que la célula adiposa, ¿no es cierto?, es una célula bastante voluminosa, tiene una gota de lípido o una vesícula lipídica, ¿no es cierto?, bastante grande, que hace que el citoplasma junto con el núcleo sea desplazado a un extremo. Y en ese caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de un tejido adiposo blanco o unilocular, ¿ya? Porque también vamos a aprender que hay tejido adiposo pardo o multilocular. Lo vamos a ver más adelante. Luego, la célula principal del tejido conjuntivo, que es el fibroblasto. El fibroblasto, ¿no es cierto?, es una célula que secreta la fibra colágena. Entonces, desde ese contexto, es sumamente importante en el conjuntivo. Es, como ustedes ven acá en el esquema, es una célula que tiene extremos fusiformes o aguzados en la posición donde se encuentra el núcleo, ¿no es cierto? Es más amplio, pero eso es lo que caracteriza a esta célula. Es más o menos semejante a una fibra muscular lisa, a pesar de que todavía no la hemos visto, pero haciendo una comparación de los tipos celulares, podríamos decir, ¿no es cierto?, que es semejante a ella. Eh, Acá hay otros fibroblastos, pero sí, miren, lo que los caracteriza siempre es que presentan estas prolongaciones aguzadas, fusiformes. Bien. Bueno, después tenemos los macrófagos, que son estas células que tenemos acá, derivan, ¿no es cierto?, de los monocitos, y son células que en su citoplasma tienen estas granulaciones, luego lo vamos a ver, y están relacionadas con el sistema inmune.
Allí tenemos los macrófagos activados, en fin, lo que vamos a ver luego. Residentes activados. Entonces, allí esta es una célula un poco más grande que los fibroblastos. Y en el tejido conjuntivo, cuando vemos el tejido conjuntivo laxo, inmediatamente se ve que son diferentes estas células con respecto a los fibroblastos. Luego lo vamos a ver en una muestra real. Luego tenemos las células cebadas, que son estas que están acá, que tienen gránulos de histaminas en su citoplasma, ¿no es cierto? Son gránulos gruesos, núcleos de posición central, son células bastante grandes y que generalmente las vemos asociadas a los vasos sanguíneos, a los capilares. Cuando, ¿no es cierto?, estas células, cuando algunas personas tienen alergia, ¿no es cierto?, entonces ¡pum!, secretan los gránulos de histamina y se producen vasoconstricciones, ¿no es cierto? Entonces allí hay un problema de obstrucción. También en este tejido conjuntivo vamos a observar distintos tipos de vasos sanguíneos, como ser vénulas, arteriolas, capilares, gran cantidad de capilares, ¿ya? Y eso se caracteriza porque vamos a ver al interior los glóbulos rojos, ¿bien? Entonces, eso es más o menos los tipos celulares y las fibras que encontramos en un tejido conjuntivo. Entonces, la diferencia entre el tejido conjuntivo laxo, que es este que tenemos acá a mano izquierda, es la sustancia fundamental que separa estas estructuras fibrilares y celulares. En cambio, en el tejido conjuntivo denso, miren que la sustancia fundamental es menor. Por lo tanto, la concentración de fibras es mayor, la cantidad de células es menor, pero no es que nos falten, sino que están allí presentes, pero quizás un poco más apretujadas o contraídas y prácticamente lo que se ve son los núcleos, ¿ya? Los núcleos de estas células que vemos acá. Llegó Brian. Bien. Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos tipos de conjuntivo, ¿ya? El laxo y el denso. Y luego vamos a ver cuál es la diferencia entre modelado y no modelado, o también en algunos libros lo mencionan como regular e irregular, ¿vale? Eso es. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, a esta diapositiva. A ver, voy a elegir acá a la Zachary. ¿Cómo se llama el de la derecha, perdón, profesor? El de la derecha, tejido conjuntivo denso. Denso. Eso como tiene exactamente las mismas como estructuras del laxo, la diferencia es que está como más comprimido, nada más, ¿no? Tiene los mismos componentes, ¿ya? Vale decir, células y fibras que he mencionado. Pero como dices tú, está más comprimido, contraído, no comprimido, la palabra es comprimido. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Zachary? Estoy al azar nomás, acá estoy eligiendo. No, profe, todo bien, estoy anotando, lo apunte. Ya, estoy eligiendo los nombres al azar, chicos. Como ya me sé el nombre de la Lisette, del Máximo, los otros no los conozco, así que voy a ir preguntando. A ver, acá quién. La Bárbara. Hola, Bárbara. Hola, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, me gustaría saber si es que hay un tipo de diferencia entre los fibroblastos que hay en ambos tejidos o son los mismos. Ya. ¿Ves que? Y no te atrevías a preguntar, ¿ah? Mira, lo que pregunta es súper interesante porque después vamos a ver que, como les decía, el fibroblasto es un tipo de célula, ¿ya? Y puede encontrarse en el tendón, puede encontrarse debajo del epitelio, en la membrana basal, ¿no es cierto?, en distintas partes del conjuntivo, pero, como yo te mencionaba, es el que fabrica la fibra colágena.
Y hoy día nosotros sabemos que hay como 20 tipos de colágenas en distintas partes de nuestro cuerpo, cumpliendo funciones específicas. Entonces, lo que hoy día se sabe es que este colágeno no está determinado genéticamente de acuerdo a la zona, sino que de acuerdo a la funcionalidad que está cumpliendo el colágeno, es el tipo de colágeno que van a fabricar los fibroblastos, ¿ya? Entonces, eso también es importante y es que bueno que hayas preguntado porque más adelante lo vamos a volver a ver. Eso es Bárbara. Ya, profe, otra consulta. Te escucho súper mal, súper bajito. ¿Me escucha? Hola, hola. Ay, no se escucha. ¿Ahora? Ya, ahora sí te escucho bien. Ya, profe, es que hay un tipo de células que se llama células Uy, estrelladas. se te va la voz, ¿ah? Comienzas bien, pero se te va. Mm, ¿Y si lo escribes mejor, Bárbara? ¿Ahora se escucha? Ya, ahí por ahí. Ya. Es que hay un tipo de célula que se llama célula estrellada y que había leído que se transforma en miofibroblasto. Mm. Sí, estamos hablando de células mesenquimales, ¿ya? Que también lo vamos a ver luego. Entonces, hay células que todavía conservan sus características embriológicas, pero recuerda que cuando hablamos de células madre embrionarias, hay tres tipos. Unas que son totipotentes, las otras que son pluripotentes y las que son multipotentes. Entonces, y esa es una clasificación que se hizo bastantes años atrás para no englobar todo lo que es las distintas funciones que cumplen las células madre en nuestro organismo. Hasta el día de hoy, todos nosotros tenemos células madre, pero son células madres multipotentes. Entonces, estas células mesenquimales estrelladas que están allí en nuestro tejido conjuntivo, tienen esa capacidad, tienen esa totipotencialidad todavía de transformarse también en fibroblastos, como también a veces en los podocitos, ¿no es cierto?, transformarse en células musculares lisas, en células adiposas, en fin. Entonces, ese es con respecto a la explicación de estas células estrelladas que aparecen en el conjuntivo, ¿ya? Eso es Bárbara, Ah, ya. Gracias, profe, se entendió. ¿vale? A ver, alguien más por acá. Estoy pillándolos, ¿ah? No, la Constanza parece que alguna vez preguntó. Estefan, Arturo. eh, el Matías. Hola, Matías. Hola, profe. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no. Solo estaba tomando apuntes. Ya, Matías. Bien, seguimos entonces. Yo tengo una pregunta, profe. Dime, Máximo. Ya, acaba de mencionar que las fibras colágenas que se sintetizan dependen de la funcionalidad y no de la zona, de la funcionalidad que está llevando a cabo esa parte en particular, ¿cierto? Claro, pero recuerda que también el lugar donde están cumpliendo una función es es un lugar morfológico. Entonces, pensemos que, por ejemplo, que en el tendón necesito fibras colágenas de tipo 1, 4 y 5. Entonces, los fibroblastos que están allí en esa zona van a fabricar ese tipo de colágeno. En cambio, si ese mismo fibroblasto lo tomo y lo llevo a una zona, la zona basal, por ejemplo, cualquier epitelio, la dermis, por ejemplo, y lo coloco en la dermis, va a comenzar a secretar colágeno de tipo 5, de tipo 4. Entonces, por eso decimos que no está determinado genéticamente el tipo de colágeno, ¿ya? Ya, profe, pero ¿cómo es que un fibroblasto logra como definir o cómo sabe qué función tiene que llevar a cabo sin tener nada de referencia? Buena pregunta. Solamente el caballero de arriba. No,
Sí, esa es una de las preguntas, ¿no es cierto? ¿Quién determina? O sea, ¿cómo ese fibroblasto, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de pensar y decir, no, y yo ahora estoy en esta otra zona y tengo que fabricar otro tipo de colágeno. Bien, de acuerdo a lo poco y nada que sé de la biología y de todo este tipo de la histología, la embriología, seguramente allí, en esa zona, deben haber algunos tipos de moléculas que le indican a esa célula las condiciones en las cuales se encuentra y lo necesario que tiene que hacer para fabricar determinado tipo de colágeno. Recuerda que, ¿no es cierto?, que las membranas celulares tienen un glicocáliz, que es un sistema de reconocimiento, ¿no es cierto? Es como un sensor que tenemos alrededor, ¿no es cierto? Y que de acuerdo a las moléculas y macromoléculas que llegan allí, son las condiciones en las cuales la célula, ¿no es cierto?, responde frente al medio. No sé si les mencionaron lo que era el patch-clamp o el pinzamiento de membrana. Allí se hacen una serie de experimentos donde se colocan, ¿no es cierto?, algunas moléculas, algunas macromoléculas particulares, y se observa cómo la célula reacciona frente a la presencia de otras moléculas que no son las propias que debieran llegarle. Entonces, eso es la explicación del por qué, ¿no es cierto?, estas células reaccionan de acuerdo a la condición o al medio en el cual se encuentran, ¿ya? Eso es máximo, es la explicación desde el punto de vista biológico que yo te puedo dar con respecto a una pregunta muy válida y muy de interrogante, ¿ya? Eso es máximo, no sé si te queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a seguir. No los voy a torturar más a nadie y vamos a seguir, chicos. Bien. Bueno, acá está la famosa sustancia fundamental. Entonces es donde están insertas estas células, estas fibras, ¿no es cierto? Y allí contiene, ¿no es cierto?, las células que he mencionado, las fibras también, y podemos ver que es un gel hidratado. O sea, recordemos en este concepto de hidratado, recordemos que nuestras células, en nuestro tejido, tenemos un alto porcentaje de agua, ¿no es cierto?, el 70%. Así que esto es válido con respecto a esta definición. Además, allí hay una gran cantidad de macromoléculas como los polisacáridos, glucosaminoglicanos o glucanos, el condroitin sulfato, el heparan sulfato, el queratan sulfato y el ácido hialurónico. Pues me parece que la clase pasada una chica me preguntaba por allí la importancia del ácido hialurónico. Entonces, todas estas macromoléculas están presentes allí. Y recuerden cuando hablábamos, ¿no es cierto?, el año pasado, cuando hablábamos de embriología, ¿no es cierto?, la importancia que tenían, no sé si lo mencioné o no, no me recuerdo, o si se recordarán, la importancia de esta molécula, del heparan sulfato y el queratan sulfato, que al igual que el ácido hialurónico, eran moléculas importantísimas durante el desarrollo embrionario, porque eran moléculas que activaban activaban, bien digo, algunos genes dentro de lo que es el desarrollo embrionario para el desarrollo de distintas estructuras, como también enmascaraban en algún momento la expresión de los factores de crecimiento, especialmente el factor de crecimiento de fibroblastos 8, que molecularmente es muy semejante a lo que es el heparan sulfato. Entonces, de cierta manera, ¡pum!, enmascaraba y no lo dejaba actuar. Entonces, estas son las moléculas que nosotros encontramos en esta sustancia fundamental del tejido conjuntivo, ¿ya? Y bueno, acá ya les mencioné en el esquema los tipos de fibras que hay. Hablé de las colágenas, las reticulares y las elásticas.
Otra vez la conexión inestable, pero bueno. Los componentes celulares, los fibroblastos, las células adiposas, las células cebadas, los macrófagos, los capilares que tenemos allí también, en fin, células sanguíneas. Bueno, eso es todo lo que hay en un tejido conjuntivo y lo importante que son estas macromoléculas. Y pasamos a explicar un poco lo que es el tejido conjuntivo, quizás un poco mejor, ¿no es cierto?, lo que es el conjuntivo laxo, y dice que llena los espacios bajo los endotelios y mesotelios. Recuerden que cuando hablamos de endotelio estamos hablando del epitelio plano simple dentro de los vasos sanguíneos y linfáticos. Y cuando hablamos de mesotelio es el tejido, es el epitelio plano simple que está recubriendo la parte externa, es decir, el mesénquima, ¿no es cierto?, de ese órgano, ¿ya? Y allí también hay epitelio plano simple. Y eso se llama mesotelio. Hay bastante sustancia fundamental con fibras, células, nervios y vasos sanguíneos. Estas células que están allí, principalmente los macrófagos y las células cebadas, ¿no es cierto?, están relacionadas con la inflamación y las alergias. Bueno, acá a mano derecha, y esta es una muestra que nosotros tenemos y que deberíamos haberla visto en nuestro laboratorio si hubiese sido presencial, es mesenterio, y tenemos acá al lado derecho el esquema de lo que estamos viendo en forma real en la diapositiva del lado izquierdo. Entonces yo les había comentado, bueno, les cuento, la muestra esta es, llegó la Carla, la ingresamos. La muestra esta es mesenterio, entonces es un frotis de mesenterio. ¿Recuerdan ustedes dónde está el mesenterio? En los intestinos. Perfecto, bien. Es esa pequeña telita, ¿no es cierto?, que está uniendo los intestinos, y ahí hay, como es muy delgada, nosotros podemos retirarla, ¿no es cierto?, colocarla en el portaobjeto, teñirla y cubrirla. Bien. Entonces, esta es una muestra de mesenterio, un frotis. Y lo que hicimos es eso, sacarla, ¿no es cierto?, cortarla muy cuidadosamente y la colocamos en el portaobjeto, la teñimos y la teñimos con Van Gieson y también con orceína. Hicimos una doble tinción para esta muestra. ¿Con qué objetivo? Que se vieran, ¿no es cierto?, como ustedes ven acá cuando estoy guiando el puntero, estas fibras más gruesas, que son las fibras colágenas, ¿no es cierto? Acá se ven, creo que se ven bastante bien, acá en la parte inferior. Y también eso, bueno, eso es con Van Gieson. Y también me interesaba que se observaran las fibras elásticas, que son estas pequeñas fibras de masa oscura, muy delgadas, que están acá, ¿no es cierto?, que están en forma de red, de malla, en distintas direcciones en lo que es el tejido. Entonces, esa condición de una doble tinción me permite a mí identificar los dos tipos de fibras en el mesenterio. Pero al mismo tiempo también permite identificar varios tipos celulares, principalmente todos estos puntos que observamos acá de un color oscuro corresponden a los núcleos de los fibroblastos, ¿ya? Porque en el conjuntivo laxo lo que más hay son fibroblastos. Pero si nosotros recorremos la muestra y en algún momento vamos a encontrar células diferentes a estos puntos que observamos, como lo es acá. Por ejemplo, esta es una célula, esta es otra. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células que difieren de lo que es la estructura de la célula llamada fibroblasto. Entonces, lo que me interesa, ¿no es cierto?, si hubiese estado en laboratorio, para diferenciarlo entre macrófago o célula cebada, tendría que haber colocado mayor aumento, ¿no es cierto?, e ir a ver su tipo de granulación.
Entonces, esa era una de las funciones del laboratorio presencial, en donde ustedes podían recorrer la muestra e identificar los distintos tipos celulares que allí encontramos. También acá en el esquema, ¿no es cierto? Acá vemos los macrófagos, los fibroblastos, las fibras colágenas, las fibras elásticas, las células adiposas. Por ejemplo, en la muestra de mesenterio, si nosotros nos íbamos a los extremos donde terminaba la muestra, seguro encontrábamos células adiposas o tejido adiposo, ¿ya? Entonces, el objetivo era ese, recorrer la muestra. También, miren, acá hay capilares, ¿no es cierto? Estos capilares que están presentes también allí, como también podemos encontrar arteriolas, vénulas, en el conjuntivo. Bien. Bueno, acá habla de los pericitos, que son células que están allí presentes sobre las células endoteliales y que que tienen características muy semejantes al tejido muscular liso. Y después, más adelante, cuando hablemos de vasos sanguíneos, vamos a hablar de estos pericitos que son bastante importantes cuando se daña un tejido, un endotelio, ¿no es cierto? Estas células pueden tomar la función de endotelio, ¿va? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa de acá? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Bien. Lo otro, entonces, es el tejido conjuntivo o conectivo denso, ¿ya? Entonces, como bien alguien preguntaba por allí, no sé si Máximo o Christopher, ¿no es cierto? La diferencia está en la concentración de las fibras, principalmente lo que es la fibra colágena. En la diapositiva de mano izquierda tenemos el tejido conjuntivo denso irregular o no modelado, que en donde las fibras colágenas, principalmente, que es la mayor concentración que hay, están en distintas direcciones. La podemos encontrar en la dermis de la piel, en la cápsula del vaso, el ovario, en los riñones, ¿ya? Allí está este tipo de tejido. Y a mano derecha está el conjuntivo denso modelado o regular también. Y miren, la concentración de fibras colágenas hace que los fibroblastos o los distintos tipos de células que están allí, ¿no es cierto?, prácticamente estén muy apretadas entre sí, ¿no es cierto?, entre estas fibras, y los núcleos se ven prácticamente alargados, han perdido su condición de ovalados, como normalmente lo veríamos en el laxo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se ven estos puntos más oscuros entre medio de las fibras colágenas, ¿ya? Bueno, acá dice lo mismo que hablaba, tienen los mismos componentes del tejido conjuntivo laxo, pero hay más fibra y quizás menos células. La orientación y disposición de la fibra colágena determinan la resistencia a la tensión. Entonces, con respecto al modelado y no modelado, ¿no es cierto? Este modelado sería un poco más resistente. Hay tejido conectivo denso, regular, irregular, lo mismo. Los fibroblastos se ubican entre los intersticios, es decir, entre los espacios que forma la fibra colágena, entonces allí se ubican estos fibroblastos, ¿ya? Bueno, y acá están los ejemplos de donde los encontramos, como ya hablaba en la dermis, y en el caso del denso modelado, en el ligamento, en los vasos sanguíneos, en fin, en la columna vertebral, en el ligamento amarillo de la columna vertebral. Entonces, allí tenemos estos tipos de tejido conjuntivo denso. Y luego pasamos a ver la morfología, ¿no es cierto?, de lo que es la fibra colágena. Tiene de 0,5 a 10 micrones de diámetro. Eso nos indica inmediatamente que es una fibra bastante gruesa, ¿no es cierto? Acá en el esquema que tenemos, ¿no es cierto? Acá está teñida con Arcian Blue la muestra y vemos, ¿no es cierto?, que es una fibra bastante gruesa y ondulada. Está dispuesta en esta forma.
Químicamente son acidófilas y de orientación paralela, entonces esta condición hace que sea histoquímicamente o reaccione frente al Alcian Blue o azul Alcian, como ustedes quieran. Y bueno, acá dice que tiene aspecto ondulado, lo vemos acá en la diapositiva, y estriación longitudinal. Esa estriación longitudinal la podemos ver acá en la diapositiva central solamente a microscopía electrónica. Como ustedes ven, es muy semejante a lo que es el sarcómero en el músculo estriado, pero esto, por supuesto, es mucho más pequeño y es diferente con respecto a la estructura misma. Frente a la luz polarizada son birrefringentes. Eso significa, ¿no es cierto?, que la luz, cuando yo observo un tendón, por ejemplo, sin tinción, sin ninguna cosa, y lo observo al microscopio, y con luz polarizada, la luz llega al tejido y rebota. Y esa condición, ¿no es cierto?, me permite a mí diferenciar el colágeno de otro tipo de tejido, del músculo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se observa como que si el tejido tuviese luz, ¿ya? Entonces, esa es la condición desde el punto de vista práctico, lo que es birrefringente, porque la luz rebota, ¿no es cierto? Y podemos verlo como con luminosidad, con medio amarillento, así, ¿ya? Las fibras son polímeros de colágeno, su longitud media es de 300 nanómetros, con un diámetro de 1,4 nanómetros, es decir, está mucho más delgado que un micrón, ¿cierto? Está formado de 3 cadenas polipeptídicas, cadenas alfa, con configuración de tríada de estrógira y unidos por puentes de hidrógeno. Recuerden que cuando hablamos de tríada de estrógira, recuerden el DNA. Entonces, ¿cómo está distribuido o cómo es la estructura del DNA, ¿no es cierto? Que tiene una estructura de estrógira, ¿no es cierto? Y eso le da la condición de doble hélice, ¿ya? Entonces, de esa forma está constituido este colágeno, esta fibra de colágeno. Y en la parte inferior de la diapositiva vemos el corte transversal de estas fibras colágenas, ¿no es cierto? También a microscopía electrónica. Estas dos están a microscopía electrónica para poder observarlas con mayor claridad, lo que es estas bandas, ¿no es cierto? Fibras paralelas o transversales, perdón, transversales en la fibra paralela. Eso es con respecto a las fibras colágenas, desde el punto de vista morfológico, de su ultraestructura también. Bueno, con respecto a los tipos de colágeno, hoy día, como les comentaba, estamos en un proceso que cada día se descubren más cosas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la posición donde se encuentran estos fibroblastos y el colágeno que está secretando, se han logrado clasificar. Yo creo que hoy día en los libros no me equivocaría si ya están en el colágeno tipo 20, 21 por allá. Pero esa clasificación es de acuerdo a la función que están cumpliendo, ¿ya? Pero principalmente hay 6 tipos de colágeno que forman el conjuntivo en distintas zonas. Y eso es lo que más o menos voy a describir ahora, ¿vale? Entonces tenemos el colágeno tipo 1, que son fibras flexibles, pero muy resistentes a la tracción, como es el tendón. ¿Cómo se llama esa lesión que a los futbolistas cuando se les corta este tendón? ¿Ustedes deben saber cómo se llama este tendón? ¿El tendón de Aquiles? El de Aquiles, ¿ya? Recuerden cuando una lesión grave es a los futbolistas cuando se les corta este tendón, pues. Entonces es de difícil reparación. Hoy día, bueno, cada día la tecnología avanza, hoy día ya no es tan complicado,
pero es importante desde el punto de vista de, de la profesión que uno tenga, o que cada quien tenga, el tendón. El colágeno tipo 2, el cartílago, está presente en el cartílago hialino, en los tres tipos de cartílago, ¿ah? Dentro de la sustancia fundamental, entre los condrocitos, allí vamos a encontrar este colágeno tipo 2. El hialino, en el elástico, en los discos intervertebrales o también en el fibrocartílago, que es lo mismo. ¿Ya? Allí vamos a encontrar este tipo de colágeno. Son fibras pequeñas e insertas en abundante sustancia fundamental, como lo es el cartílago. En el cartílago hay bastante sustancia fundamental. Después tenemos el de tipo 3, está presente en el laxo, en la pared de los vasos sanguíneos, en el vaso, el riñón, en el útero. Son fibras argirófilas como las fibras reticulares. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, este tipo de colágeno formando parte. Recuerden este esquema, ¿no es cierto? Allí tenemos los semidesmosomas, por lo tanto, inmediatamente sabemos que este es la membrana basal de un epitelio y allí están las fibras colágenas, ¿no es cierto?, de tipo 3 y de tipo 4 que están presentes en puede ser la dermis de la piel. El de tipo 4 es un colágeno especial, se encuentra en la lámina basal de los epitelios, es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos, sostén y cumple funciones de sostén y barrera de filtración frente a las macromoléculas, acá en esta zona, ¿no es cierto? Y acá hay un frotis, un extendido, ¿no es cierto?, de lo que es esta lámina basal, en donde se observan allí por birrefringencia, ¿no es cierto?, estas fibras colágenas gruesas. Y también acá estas células que ustedes observan acá son células cebadas, que luego lo vamos a ver cuando veamos los tipos celulares del tejido conjuntivo. Entonces, estas son células cebadas. ¿Ya, jóvenes? El de tipo 5 es escaso y se observa en la lámina externa de las fibras musculares lisas y base de los epitelios también, lo habíamos visto. El de tipo 6 es una molécula de cadena corta y asociado al colágeno tipo 1. Y 3 está presente también en el útero, en el riñón, en el hígado, en la córnea. No sé si ayer alguien me preguntaba cómo, ¿no es cierto? Y creo que la explicación que les di con respecto, tomé como ejemplo el útero, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que este órgano, que es tan pequeño como un puño, ¿no es cierto?, albergue allí a un feto en crecimiento, ¿no es cierto?, y llegue esta estructura a ser tan grande para alojar un individuo de 3 kilos, por ejemplo, o 2,5 o 3 kilos como promedio, ¿no es cierto? Y cómo crece tanto. Entonces, acá está la explicación. Aparte de las fibras elásticas y el músculo liso que hay allí, ¿no es cierto?, están presentes estas fibras colágenas. Acá se ve, ¿no es cierto?, acá esta tinción es hematocilina-eosina, esto es músculo liso, pero entre medio de estos espacios en blanco, ahí está el colágeno tipo 6. Esto es es músculo liso del útero. Acá lo ideal hubiese sido haber teñido esta muestra con orceína y con Van Gieson para poder identificar, ¿no es cierto?, las fibras elásticas y las fibras colágenas. Pero bueno, ahí también podemos definir que se encuentran este tipo de fibras en este tejido, pero vemos que no tiene coloración por parte de la hematocilina-eosina y se deduce, ¿no es cierto?, que estos espacios en blanco están conformados por estas fibras de colágena, ¿ya? Bueno, acá en la córnea, por acá dice, acá está, en la córnea también encontramos, ¿no es cierto?, colágeno de tipo 6. ¿Qué más? Eso no. No sé si hay alguna pregunta, consulta, duda.
acá en esta diapositiva está lo que al comienzo Profesor, comentaba. Sí, dime. ¿hay alguna como estructura que sea como algún órgano o algo así que tenga como varios tipos de colágeno, como tipo uno, 2, 3 y por ejemplo 5, que tenga como muchos en la misma estructura, o que se pueda ver en un microscopio, o eso no pasa Eh, tanto? bueno, no, no. A ver, eh, aclaremos alguna cosilla. El, los diferentes tipos de colágeno solamente los puedo identificar con biología molecular, ¿ya? No tengo la... Ah, y bueno, también lo podría identificar con un anticuerpo. Y ese anticuerpo tendría que construirlo en base a la molécula que tiene ese tipo de colágeno, que puede ser uno, el 2, o los enlaces de hidrógenos que tenga este tipo de colágeno según la ubicación. Entonces, el anticuerpo viene, se adosa a esa zona, y si se adosa en particular a esa zona, yo sé qué tipo de colágeno es. Entonces, pero también, como le decía, en forma molecular, yo puedo identificar ese tipo de colágeno. Lo que no puedo hacer es identificarlo al microscopio, porque es una molécula que solamente la puedo identificar con histoquímica, ¿no es cierto? Pero no sé qué tipo de colágeno es. Puede ser del 1, el 6, el 10, el 15, el 20, pero puedo identificar que es solamente colágeno, pero no puedo identificar la estructura molecular de él, ¿ya? Eso es Christopher, no sé si te queda clara la explicación. Sí, sí, ya entendí, como la tinción solamente va a identificar a colágeno en general, pero no la definición de cada uno de ellos. Exacto. Ujú. Ya, sí, Ya, excelente, muchas gracias. vale. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Le había comentado la parte de que el colágeno no está determinado genéticamente, sino que está de acuerdo a la posición. Y no sé, pues acá intenté dar una cosa. A ver, el colágeno más común es el tipo uno, 2 y 3. Como conclusión, se puede decir que el tipo, tamaño y la disposición de la fibra colágena en los diferentes órganos no depende de las diferencias genéticas determinadas, sino está en relación con las modificaciones de los requerimientos locales de los tejidos. Entonces, esta definición que o estructuré, espero que se entienda para dejar en claro que el colágeno no está determinado genéticamente, ¿no es cierto? Espero, ¿se entiende, no? O está un poco extraño esto? Yo por lo menos sí lo entiendo. Perfecto, ya Máximo. Y llegamos a la explicación de el fibroblasto, cómo forma el colágeno, ¿ya? Lo hace mediante dos procesos biológicos, uno interno en su célula y otro externo en el tejido em, intercelular, ¿ya? Bien. Me- Chicos, ¿me esperan un poquitito, por favor? Disculpen, regreso enseguida.
Ya chicos, disculpen, necesitaba un cafecito. Bien, entonces les decía que, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a los contenidos anteriores? Les decía, ¿no es cierto?, que la formación del colágeno es por parte de la célula que se llama fibroblasto, que es el esquema que tenemos acá a mano derecha. Ya habíamos visto que eh, su morfología, ¿no es cierto?, era una célula aguzada que tenía prolongaciones en forma de espículas acá, de prolongaciones en forma de aguja, ¿no es cierto? Y era bastante alargada, con un núcleo de posición central ovalado, que también puede presentar un nucleolo o dos nucleolos, ¿ah? Después eso lo vamos a ver. Y como célula, tiene todos los elementos citoplasmáticos que ustedes han conocido, el retículo, lo que es el Golgi, ¿no es cierto? En fin, las mitocondrias, todo lo que nosotros conocemos celular. Entonces, lo que sucede es que este fibroblasto, que es el que genera el colágeno, tiene una fabricación de colágeno, primero interno, dentro de la célula, y luego la molécula misma se consolida y se estructura en la parte externa, es decir, en el espacio intercelular, ¿ya? En la sustancia fundamental, allí termina de consolidarse esta molécula de colágeno. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Acá, en los ribosomas, ¿no es cierto?, comienza a formarse esta molécula como procolágeno, acá dice como procolágeno, ¿no es cierto? Y luego van sufriendo una hidroxilación, es decir, uniendo con puentes de hidrógeno, de prolina y lisina, de tal forma que en ese momento, como procolágeno, pasan a lo que es el Golgi. Y recuerden ustedes que el Golgi es el que forma las vesículas, ¿no es cierto? Allí tenemos una posición cis, una posición trans. Entonces, allí es donde se empaquetan estas moléculas de procolágeno y luego la vesícula es trasladada hacia la parte exterior de la célula. Este esquema podría servir para alguien que me preguntó en una de las clases pasadas y que estaba un poco, no tenía claro lo que era la vesícula en la secreción del Golgi. Entonces, la vesícula, acá, no sé cómo se llama la niña, llega a la superficie de la membrana celular y se une esta vesícula, como también tiene una membrana, ¿no es cierto? Se une a la membrana y el contenido, en este caso del procolágeno, es eliminado al exterior como molécula. Y luego, ¿no es cierto?, comienza la hidroxilación definitiva de esta molécula de procolágeno en el exterior para formar el colágeno definitivo, ya sea de tipo 1, 2, 3, 4, 6, el que esté de acuerdo a la condición necesaria del lugar, ¿ya? Entonces, acá dicen el Golgi, y después, ¿no es cierto?, pasa a tipo 3,
Para un tipo de colágeno. Acá está un poco la respuesta de lo que alguien, no sé si Christopher o Máximo me preguntaba y le di una respuesta más o menos de lo que podría ser desde el punto de vista biológico, qué es lo que ocurre allí. Porque en los libros dice, poco se sabe sobre las condiciones necesarias para que el fibroblasto secrete un tipo de colágeno determinado, ¿ya? Entonces la explicación de esto desde el punto molecular es que las moléculas que están alrededor de ese fibroblasto, yo creo que le están indicando qué colágeno es el que debe fabricarse en esa zona. Las células musculares lisas, epiteliales y mesenquimales también pueden secretar colágeno de tipo 4. Entonces, esa es la forma como el colágeno llega a formar parte de determinado lugar y de formar parte de determinada estructura, de acuerdo a los fibroblastos que están allí presentes y a la secreción de tipo de colágeno específico para esa zona. ¿Ya? Eso es, jóvenes, con respecto al origen de las fibras colágenas del tejido conjuntivo. Y luego comenzamos a ver lo que es las fibras elásticas. Acá en la diapositiva, ¿no es cierto? Está a mano izquierda, están las fibras elásticas, perdón, las fibras elásticas del conjuntivo. Entonces, en la parte superior hay una gran cantidad de fibras elásticas. Esta tensión está con orseína. Y en la zona media está lo que es la colágena y están las elásticas. Miren la cantidad de fibras elásticas que hay y se notan inmediatamente qué tan delgadas son. Acá en la parte inferior está el cartílago, ¿no es cierto? Especialmente en lo que es el cartílago elástico, pero también podemos encontrarlo en otros tejidos, en donde también, usando la tinción específica, podemos identificar las fibras elásticas, ¿ya? Entonces, son más pequeñas, ya las vemos, más delgadas que las colágenas y más ramificadas. Allí se ve inmediatamente esta condición. Se observan en las paredes de las arterias y se tiñen selectivamente con resorcina fucsina. Bueno, acá esta es la otra tinción que nosotros podemos utilizar desde el punto de vista histoquímico para identificar las fibras elásticas, pero también podemos usar la orseína, ¿de acuerdo? Entonces, está formada de elastina con dos aminoácidos fundamentales, la desmosina y la isodesmosina, responsables de propiedades elásticas, es decir, se pueden acortar y alargar. Estas fibras abundan en aquellos tejidos en donde los órganos están sometidos a fuerza interna y externa. Por ejemplo, en el pulmón, la aorta, ¿no es cierto? Sístole, diástole, en el pulmón, inspiración, expiración, ¿no es cierto? Allí. Entonces, estos tejidos especializados en la contracción tienen que tener una gran cantidad de fibras elásticas. Si nosotros hacemos un corte por pulmón o en la aorta, por ejemplo, vamos a ver que en la aorta tiene una elástica interna y externa muy prominente, luego lo vamos a ver. Y en el pulmón también, o sea, si hacemos la tinción para orseína, vamos a ver que entre medio de los alvéolos de los conductos, ¿no es cierto?, hay una gran cantidad de fibras elásticas. Entonces, allí también es importante la función que cumplen las elásticas en el tejido. Bien, y eso es con respecto a las fibras que encontramos en el conjuntivo. Y hablamos de las células del conjuntivo. Entonces, allí hablamos de las células mesenquimales, ¿no es cierto? Que, como bien alguien preguntó por allí, que eran células un poco estrelladas, acá se ven, ¿no es cierto? Y que tienen ciertas características multipotentes y que pueden derivar, ¿no es cierto?, hacia otros tipos celulares, como lo es los adipocitos o también mismos fibroblastos o también músculo liso, ¿ya?
los fibroblastos, acá al centro, y son las células que están en mayor cantidad en el conjuntivo. Elaboran los componentes extracelulares del tejido conjuntivo, ya vimos, el colágeno principalmente. Son células estrelladas o fusiformes con prolongaciones finas, lo hemos visto en los esquemas anteriores, y acá lo podemos ver en esta muestra, en este frotis de fibroblastos. Miren, acá están allí las prolongaciones aguzadas. Acá se ve bien lo que les mencionaba, que pueden tener un nucleolo o dos nucleolos. También es un frotis de fibroblastos, y se ve la célula aguzada, la prolongación citoplasmática y los núcleos con sus nucleolos, ¿ya? En la parte inferior lo mismo, un frotis de fibroblastos. Esto creo que es un cultivo celular de fibroblastos. Su núcleo es alargado, elíptico, central, con uno, acá está nuevamente, con uno de los nucleolos, y su citoplasma contiene miosina y actina. Estas son proteínas contráctiles, recuerden que esto es propio del tejido muscular, pero bueno, si no lo recuerdan, lo vamos a volver a ver más adelante cuando veamos el músculo. En respuesta a las lesiones, estos proliferan, aumentan su capacidad sintética. Pueden diferenciarse a adipocitos u osteoclastos, ¿ya? Entonces, esa es la condición. Como pueden ver también, tienen ciertas características multipotentes los fibroblastos de acuerdo a las necesidades del tejido. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Con respecto a los macrófagos o histioциtos también, de las dos formas los vamos a encontrar en nuestra bibliografía, son células que se pueden mover. Se pueden mover, ¿no es cierto?, por esta condición que tienen de que pueden emitir pseudópodos. Por acá tiene que hablar, bueno. Estos pseudópodos son prolongaciones del citoplasma. Entonces, en algún momento, frente a una sustancia extraña que puede existir en la sustancia intercelular, este macrófago puede emitir estas prolongaciones citoplasmáticas que se llaman pseudópodos o verdaderos pies, y englobar esa partícula y pasarla al interior de su citoplasma. Y allí las enzimas, ¿no es cierto?, digieren y eliminan estos restos citoplasmáticos. Estos macrófagos están muy asociados a lo que es la apoptosis o muerte celular programada. ¿Por qué? Porque los restos celulares de estas células que han muerto son lo que engullen estos macrófagos, ¿no es cierto?, y los disuelve en su interior del citoplasma por las enzimas proteolíticas que ellas tienen. Constituyen la primera línea de defensa frente a las infecciones. Se originan de los monocitos, ya eso se los comenté, presentes en la médula ósea, y hay tres tipos de macrófagos. Los macrófagos residentes están siempre presentes en el tejido, por ejemplo, lo podemos encontrar en el tejido conjuntivo laxo, ¿no es cierto?, en esa muestra de mesenterio, allí podemos encontrar macrófagos residentes. Pero también podemos encontrar macrófagos provocados en respuesta a una infección, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos en particular un corte de un tejido que tiene una lesión, por ejemplo, allí vamos a encontrar macrófagos provocados y también mayor concentración de ellos. Y lo otro es macrófagos activados, en que aumenta la capacidad de fagocitar y actividad antigénica. Entonces, ¿cómo podríamos identificar los macrófagos activados? Mediante una tinción de tipo histoquímica, en donde vemos que la mayor concentración de gránulos en citoplasma es bastante diferente con respecto a los dos anteriores, ¿ya? Entonces, allí podríamos nosotros ir identificando y diferenciando los distintos tipos de macrófagos. Se puede hacer, es difícil, pero se puede hacer. Dice, son diferentes a los fibroblastos por tener un núcleo más pequeño y cromatínico, citoplasma con vacuolas y gránulos densos. Allí, ¿no es cierto?, vemos, miren, las vacuolas y los gránulos que están presentes. Y acá se ven
en la diapositiva a microscopía electrónica los pseudópodos o verdaderos pies que sirven para englobar estas partículas o restos de isoplasma que hay en el medio. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a los macrófagos o histiocytos dentro de las células que nosotros tenemos en el tejido conjuntivo. Profesor, ¿hay ¿Sí? alguna diferencia entre los tipos de macrófagos, así a vista en microscopio? Solamente se asemeja mucho, pero como les decía, la única forma de cómo identificar es más o menos en particular, por ejemplo, para identificar macrófagos activados o diferenciar lo mejor de los residentes es con histoquímica, para ver la cantidad de gránulos que tienen en su interior, de las vacuolas. Es la única forma, ¿ya? Pero con una tinción normal, como es la hematocilina eosina, es un poco complejo, difícil de poder diferenciarlo. ¿Mm? Excelente, bueno, muchas gracias. Eso es bien. Ya, ¿qué nos va? Bien, ¿qué hora es? Las 10, las 11 más o menos. Bien, vamos a quedar hasta acá, jóvenes, no vamos a estresarlos más. Eh, sé que es voluntad de ustedes estas clases y tampoco me quiero sobrepasar. Eh, entonces vamos a quedar hasta acá. ¿Les parece bien? Bueno, profe, no hay problema. Sí, profe. Bueno, solamente desearles que pasen un buen fin de semana, lamentablemente en vuestras casas, cuídense mucho y nos vemos. Ah, no, pues verdad que la próxima semana estamos en receso. Ya. Bueno, entonces descansen durante la próxima semana y nos estaremos viendo a la siguiente. Eso es, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta antes de despedirnos. Sí. Profesor, yo Dime. tengo una. Sí. Hasta aquí entraría para la prueba, ¿cierto? Claro, ¿verdad? Sí, hasta acá entraría. Hasta Ya, solamente, hasta macrófagos o histiocytos. Hasta allí. ya. Mm, Va a estar fácil, ¿ah? Bastante fácil la prueba, entre paréntesis. Hay bien poca materia. Y para la prueba, ¿cómo lo va a hacer al final? Estilo como preguntas abiertas, alternativas. ¿Va a querer que si no conectemos la va a enviar? ¿Como ya definió eso o lo va a definir en el momento? Buena idea. Podría ser la mezcla de las dos, ¿ah? Preguntas abiertas y preguntas de alternativa. Sí, porque no sé cómo usted lo hacía las veces pasadas, como yo hice su ramo presencialmente y era distinto. ¿Era qué? Presencialmente igual era distinto. Como usted, por ejemplo, hacía las pruebas, yo, por ejemplo, lo hice en la embriología. Entonces, igual Ah, creo que el método debe ser distinto, no sé. ¿verdad que tú... ahora me recuerdo. ¿Verdad que tú eras el chico que había suspendido? Ya. No, últimamente, no sé si les han comentado que el sistema, la plataforma con la cual se suben las pruebas está fallando, ¿ah? Ese fue el comentario que me hicieron. Entonces, no estaba siendo recomendable, a pesar de que yo, la verdad es que no he confiado mucho en el sistema y lo que hago es enviarles la prueba por a Fernando y Fernando automáticamente se las reenvía a ustedes y doy un tiempo específico de acuerdo a la dificultad de la prueba de 1 hora y media, 2 horas para que ustedes la resuelvan. Y
pasado ese tiempo, me la deben reenviar a mi correo electrónico, ya sea solamente la hoja de respuesta o la prueba entera, si es que hay esquemas. Y aquella persona que se demora 10 minutos después del tiempo dado, voy reduciendo la nota. Es decir, por ejemplo, si la persona tenía un 7, ya no tiene el 7, tiene el 6,5. Y si se demoran 20 minutos, ya no tiene el 7, tiene el 6. Y así sucesivamente voy disminuyendo la cantidad, la nota obtenida en la prueba de acuerdo al atraso que se ha producido en el enviar la prueba. Perdón. Entonces, esa es más o menos la forma como trabajaremos. ¿Quién preguntaba? ¿Christopher o Máximo? Yo, Christopher, que sí, como le dije, no conocía más o menos la forma que tiene de trabajar en cuanto a esto. Entonces, eso es Christopher. Bien, entonces sí va a ser. Muchas gracias. Profe, por otro lado, ¿le avisaron ya a qué fecha cambiamos la prueba? ¿Cómo, hija? No te escuché Es bien. que estábamos discutiendo como cursos y del miércoles, no me acuerdo la fecha, del miércoles 12 podríamos mover la prueba al viernes 14. Ah, ya. No me lo ha comentado Fernando, pero dile que me lo haga oficial y que me mande un correo. ¿Te parece? Ya, profe. ¿Quién? ¿Constanza Eso. hablaba? ¿Constanza? Lisette. Ah, Lisette, ya. Dile eso, Lisette, por favor, a Fernando, para que lo hagamos oficial. Ya, profe. Bien. ¿Algo más? Bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna otra cosa, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Ya, profe, gracias.